Lo venimos contando en este programa, acuerdos sí, acuerdo no, negociaciones sí, se suspenden las conversaciones. Lo último que sabemos es que Irán afirma que el tráfico marítimo por el estrecho de Hormuz continúa con normalidad, así lo habría dicho el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores de Irán. Pero como saben, pues a última hora Irán y Estados Unidos habrían suspendido esas conversaciones para firmar el acuerdo definitivo que estaba previsto para este viernes en Suiza, en Ginebra. Entonces, actualmente pues sigue sobre la mesa esa preocupación por la posible escasez de queroseno en Europa, sobre todo debido a estas tensiones geopolíticas. En lo que afecta a nuestro país, pues el Ministerio de Transportes y también las principales aerolíneas han dicho que no se prevén problemas de suministro ni cancelaciones masivas. España está protegida gracias a su capacidad de refino, pero hay temores, por ejemplo, a que suban los precios de esos billetes. Vamos a saludar para hablar sobre este asunto a Manuel Fernández Villacañas, que es profesor de AE Business School. Manuel, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Lucía y oyentes. Bueno, pues con las informaciones que hemos conocido en las últimas horas y que es bastante difícil seguir al hilo de la última hora porque cambian en cuestión de minutos, pero ¿en qué punto está realmente ahora el suministro? ¿Hay que preocuparse? ¿Podría afectar a los viajes en alguna manera? Bueno, el problema del queroseno va más allá de exclusivamente entender que es un problema de petróleo. En sí mismo el queroseno tiene una dificultad muy alta a la hora de plantear lo que es el proceso de refinado. Después de la gasolina, el queroseno es el que tiene más dificultades. Pensemos que el combustible básico de aviación tiene que ser muy puro, no cabe ningún tipo de impureza porque, por supuesto, afecta a la seguridad en vuelo. Aparte, tiene que trabajar con temperaturas de 40, 45, incluso 50 grados bajo cero y, por tanto, el proceso de refinado es especialmente delicado. Entendemos que las dificultades derivadas de Hormuz, pues efectivamente es un tobogán, es una montaña rusa, sube y baja en función de las circunstancias, pero sí que entendemos que el problema del aprovisionamiento de petróleo durante las próximas semanas es posible que no esté tan tensionado y sí entendemos también que el problema del queroseno en cuanto a su suministro pues se va a destensionar también. Pero, como bien anticipabas, yo creo que el precio del queroseno es lo que sí todo apunta a que se va a mantener tensionado o bastante intensionado, con algunas interrupciones en algunos casos especialmente significativas. No habrá cancelaciones masivas de boletos de avión, de billetes de avión, pero sí que es muy posible que los precios de los que adquieran ahora los billetes suban Porque bastante. para hacernos una idea, ¿qué factores geopolíticos y comerciales específicos han provocado que Europa, sobre todo, porque estamos viendo que el problema está más en Europa, dependa tanto de la importación, creo, si no me equivoco, que es la mitad, ¿no?, del queroseno? Pues yo mi lectura con la bola de cristal geopolítica es que Europa pues ha hecho sus deberes no muy bien. Es un problema estructural y que viene arrastrado ya de algún tiempo. De un lado, las refinerías, muchas de ellas en Europa, pues sencillamente fueron cerradas porque no acabábamos de sacarle buena rentabilidad. O en su caso, no eran compatibles o no eran bien percibidas con el ámbito de la transición energética, lo que ha reducido la capacidad de producir queroseno por parte de en muchos países europeos. Y además la demanda ha crecido, la demanda de queroseno ha crecido porque ha crecido las operaciones de la aviación comercial. Y lo cual, pues claro, si además ha aumentado lo que es la demanda de gasolina y diésel, pues claro, el planteamiento del queroseno pues ha hecho aún más raquitiquillo y con lo cual dependemos muchísimo de las importaciones de Oriente Medio, de India y muchísimo de Estados Unidos. Bueno, ya nos ha explicado un poquito, pero ¿por qué el combustible de la aviación es especialmente vulnerable a las crisis actuales, más, por ejemplo, que lo que son la gasolina y el diésel? Claro, como decía al principio, ¿no? Es que es un combustible que necesita ser refinado con altas dificultades técnicas porque no le cabe impureza alguna, porque el aditivaje es muy específico, porque es un combustible que resulta especialmente, o sea, afecta muchísimo a la seguridad en vuelo y, por supuesto, las condiciones de calidad en su refinado son máximas. Y, por tanto, nos encontramos con problemas tanto en su refinado como problemas también en su almacenamiento, como problemas también en su distribución en términos logísticos. Entonces es algo que la sensibilidad en general
hacia el transporte aéreo en general, pues tiene que siempre estar garantizando que se dispone de la oferta necesaria de queroseno para poder soportar perfectamente las operaciones aéreas. ¿Y cuáles son los cuellos de botella principales en esta cadena de refino y de distribución en Europa? Pues la primera es el refinado, efectivamente. El refinado es muy complicado. Es después de la gasolina, que es quizá el refinado técnicamente más complicado, viene el queroseno, por las circunstancias especiales que un poquito ya he comentado, ¿no? Pero también la distribución logística, porque el almacenamiento es reducido y específico. Y por supuesto, esto también le aporta bastante especificidad y, por tanto, bastante condiciones de oligopolio. Y ya para rematar, en muchos aeropuertos, la asistencia a las compañías también está en manos de pocas empresas de servicio. Y con lo cual ese oligopolio hace que prácticamente el poder negociador en esos aeropuertos, en muchos aeropuertos, sea máximo en pocas compañías y, por tanto, impongan sus condiciones e impongan sus precios. Uh-huh. También hemos dicho que España no afronta una situación tan delicada como la que afronta el resto de Europa. ¿Cuál es la posición, ¿no?, que tiene ahora mismo nuestro país? Pues nosotros dependemos, como es bien conocido, del aprovisionamiento exterior de petróleo. No tenemos ninguna producción nacional. Pero sí que tenemos una gran capacidad de refinado. Son 9 refinerías las que cuenta España, 4 de Repsol, 3 de Cepsa, una de British Petroleum y otra más de Petronor. 9 refinerías que, por lo que yo sé, tengo entendido, todas tienen capacidad para refinar queroseno. No todas producen a la vez todo el queroseno. A veces, pues por optimización productiva, las producen algunas y otras dejan de producirlo, pero se van adecuando para garantizar, dar cobertura a la demanda interior. Pero sí tenemos dependencia exterior del petróleo. Y es quizá para nosotros, para España, un problema que, superado las crisis de aprovisionamiento internacional de petróleo, para España la generación de queroseno es más reducida. Claro, en esta situación lo que ha pasado es que hemos estado más de 100 días de conflicto, un bloqueo pues prácticamente total en ese estrecho de Hormuz, que es una vía clave, y además ahora, aunque estamos viendo que hay esas negociaciones para la reapertura, lo cierto es que no hay nada claro. Entonces a las aerolíneas al principio se hablaba de un conflicto muchísimo más rápido, pero al final pues se ha prolongado más en el tiempo. ¿Qué mecanismos de cobertura financiera tienen las aerolíneas en todo caso para afrontar este tipo de situaciones? Pues habitualmente, para garantizar sobre todo una reducción en riesgos, incluso en esa reducción de riesgos, sacrificando rentabilidad, suelen garantizarse precios estables en cuanto al planteamiento del precio de la tonelada de queroseno, y también normalmente estable en cuanto al cambio euro-dólar, ¿no? Garantizando con ello que los problemas de fluctuaciones y variabilidad en los precios pues son mínimos. Esto tiene sus ventajas, es el sistema que llaman hedging, pero que obviamente también tiene sus desventajas. En el momento actual, tampoco estas condiciones son eternas porque reproducen situaciones acordadas bajo lógicas contractuales y, por supuesto, en función de cómo pilla las compañías, pues el problema puede ser de mayor envergadura o menor. Pero en general sí que se protegen a esas variabilidades en precios, estabilizando muchísimo, sobre todo, las condiciones a medio plazo de operación de las aerolíneas. Y si las tensiones actuales en todo caso se prolongan, ¿podríamos ver un cambio estructural en la forma en la que viajamos por Europa en los próximos años? O en todo caso, este verano, ¿no?, en el más corto plazo, ¿qué nos pasaría con los billetes que vayamos a comprar ahora? Yo creo que la subida de precios va a ser imparable y que las condiciones súper agresivas de las compañías, de low cost, todo esto va a generar también, pues seguramente, pues al final tener que soltar más dinerito para comprar los boletos. Y además pagar la maleta de cabina, porque es lo último que se ha acordado dentro de la Comisión de la Unión Europea. Entonces, yo creo que la primera conclusión final es que tenemos que pagar seguramente más dinero para viajar este verano. Uh-huh. También tenemos que mirar, ya por último, Manuel, a esos combustibles más sostenibles, ¿no? No sé si acelerar el uso de este tipo de combustibles puede ser una solución viable o todavía es un objetivo bastante lejano y que no podemos depender de eso. Pues fíjate, Lucía, porque cuando nosotros analizamos desde una óptica geopolítica la situación en general de la Unión Europea frente a lo que es una total dependencia del petróleo, del conjunto de los 27, casi siempre focalizamos también la atención en la importancia
de dotarnos de energías renovables en mayor medida. Es lo que sí somos capaces de generar y nos da autonomía estratégica al conjunto de la Unión Europea. Pero concretamente en el caso del combustible sostenible de aviación, el famoso SAF, pues tiene de momento un problema de precios brutales. Tengo aquí algunos datos, bueno, el de origen biológico a precios recientes, pues mientras la tonelada de queroseno de origen petróleo es 800 euros por tonelada, el biológico son 2.700 euros por tonelada. Pero es que son 3-4 veces más caro. Pero es que el sintético es hasta 7 veces más caro. Por tanto, es una solución que sí sería interesante dinamizar, sí que sería interesante ser capaces de industrializarlo, generándolo a precios más reducidos, pero que a corto plazo seguramente no va a ser la solución que nos saque del atolladero. Pues Manuel Fernández Villacañas desde AE Business School, gracias por aportarnos todos estos detalles. Hasta la próxima. Nada, muchísimas gracias. Un placer siempre.